Para que la PlayStation exista, tuvo que haber una traición de ellos. Imagínate esto, año 1991, en Las Vegas se realiza una de las ferias más importantes del mundo, el Consumer Electronics Show. Sony sube al escenario y presenta una nueva consola desarrollada junto a Nintendo, la Nintendo PlayStation. Una máquina capaz de usar cartuchos de Super Nintendo y discos de CD. Parecía el futuro, pero al día siguiente ocurrió algo que nadie esperaba. Nintendo subió al escenario y anunció que rompía su acuerdo con Sony, que en realidad trabajaría mejor con Philips. Sony se enteró en público, delante de toda la industria. Fue una de las traiciones más importantes del gaming y gracias a esto se creó la PlayStation. La historia comienza con un ingeniero llamado Ken Kutaragi, un empleado de Sony obsesionado con los videojuegos. Kutaragi fue el responsable de diseñar el chip de sonido, el SPC700 de la Super Nintendo. Ese chip permitió que la consola tuviera uno de los mejores sistemas de audio de su generación, pero dentro de Sony trabajar con videojuegos no era algo bien visto. Muchos ejecutivos pensaban que era un mercado pequeño y poco serio. Kutaragi, sin embargo, estaba convencido de que el futuro del gaming estaba en el audio digital y en los discos de CD. Por eso empezó a colaborar con Nintendo en un proyecto nuevo, un lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Ese proyecto se iba a llamar Nintendo PlayStation. El acuerdo que tenía Sony y Nintendo tenía un punto medio raro. Sony tendría el control sobre el formato de los juegos en CD. Eso significaba de que Sony podía recibir dinero de las licencias de esos juegos. Para Nintendo eso era peligroso, porque Nintendo había construido su imperio con un modelo muy claro: control total sobre los juegos. Cada desarrollador que quería publicar en su consola debía pagar licencias a Nintendo. Ese sistema había hecho a la compañía extremadamente poderosa y el acuerdo con Sony rompía ese control. Cuando Hiroshi Yamauchi leyó bien el contrato, dijo: para, piano. Hay algo que no me cuadra, y cambió todo. Nintendo empezó a negociar en secreto con Philips. Como tu ex cuando se mandaba mensaje con todo el mundo, pero yo no hago nada, yo te reviso tu celular, yo no hago nada, yo te reviso, yo quiero que me contactes todo el tiempo, quiero que me mande mensajes todo el tiempo, quiero estar todo el tiempo arriba tuyo porque soy una infiel de mierda. Mientras tanto, Sony seguía trabajando en la consola hasta que llegó el CES de 1991. Sony presentó oficialmente la Nintendo PlayStation, pero al día siguiente, Nintendo anunció públicamente que el acuerdo con Sony había terminado. Sony se enteró al mismo tiempo que el resto del mundo. Fue una humillación enorme. Como cuando salís de tu oficina así encontrás a tu novia hablando con el que le manda mensaje, ¿no? Y así están hablando así, se dicen mil cosas. No nos importa una hueva. Bueno. Después de esta humillación pública, dentro de Sony hubo una revolución. Todos querían salir corriendo y no querían saber nada con los videojuegos. Pero dos personas estaban decididas a continuar: Ken Kutaragi y el presidente de Sony, Norio Oga. Oga estaba furioso por lo ocurrido y tomó una decisión histórica. Sí, fue al grupo de compra y venta y puso: con permiso del administrador, yo quiero decir que los de Nintendo son un @maridos. Porque sí, ya sé que es compra y venta este grupo, pero igual a mí no me importa, me vale verga. Voy a poner que es un @maridos y vive en tal lado. Te va a agarrar la justicia y Dios se va a encargar. No pasó eso. Pero en lugar de cancelar el proyecto, decidieron continuar y no colaborar con ninguna otra empresa, sino competir directamente con ellos. El equipo de Sony sabía algo muy importante: no podía competir con Nintendo con las mismas reglas. Así que cambió la estrategia. Mientras Nintendo controlaba fuertemente a los desarrolladores, Sony decidió atraerlos. Con herramientas de desarrollo más simples, costo de producción mucho más bajos gracias al CD-ROM y más libertad creativa. Eso empezó a llamar la atención de varias compañías muy importantes. Varias compañías muy importantes empezaron a aliarse a Sony.
Entre ellas, Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy en Square, Hideo Kojima, creador de Metal Gear Solid en Konami, Shinji Mikami, director de Resident Evil en Capcom, Kazunori Yamauchi, creador de Gran Turismo. Pero hubo un momento que lo cambió todo, porque cuando Square decidió lanzar Final Fantasy en 1997, fue un golpe muy grande, ya que durante años Square había trabajado con Nintendo, pero Final Fantasy VII necesitaba algo que los cartuchos no podían ofrecer: mucho espacio, cinemáticas, música y escenas completas en video. Imagínate poner 3 discos de PlayStation con todos esos megas en un cartucho. Es algo que no se puede. Ah, no, sí se puede, sí lo hicieron con Resident Evil 2. Pero pará, lo más increíble de todo esto no es que Nintendo no piense que PlayStation iba a ser su competencia. Lo más increíble es que no le des un like y que me sigas, dale, que siempre subimos videos así. Seguimos con el video. Cuando la PlayStation salió en el 94, muchos analistas decían que no iba a durar mucho en la industria. Pero ocurrió todo lo contrario. Los desarrolladores empezaron a llenar la consola con juegos como Metal Gear Solid, Resident Evil, Gran Turismo. La PlayStation terminó vendiendo más de 100 millones de consolas, la primera consola de la historia en lograrlo. La empresa, que había sido humillada públicamente, terminó dominando la industria. La PlayStation no nació como un proyecto tecnológico, sino que nació como una reacción. Fue una respuesta a una traición empresarial. Nintendo quiso mantener su modelo de negocio, teniendo un control total en la industria. Pero esta forma de trabajar creó a uno de los rivales más grandes hasta el día de hoy. Porque a veces en la historia del gaming, los errores más grandes también crean revoluciones más grandes. Y bueno, hermanitos, nos estamos viendo en todas nuestras redes. Bye.